Buenas tardes. Esta es una exposición para el curso de Informática 1 de la Universidad de Antioquia para la profesora Mónica Díaz. Mi nombre es Juan Carlos Pérez. Vamos a hacer en esta exposición los puntos correspondientes al 4 y al punto 9. En el punto 4 pues nos están pidiendo que realicemos una matriz, un programa donde se puede ingresar una matriz y que el usuario determine de cuánto por cuánto, que imprima esta matriz y que luego nos muestre lo que es la matriz transpuesta. La matriz transpuesta, recordemos que es convertir lo que son las filas en columnas y las columnas en fila. Para ello entonces escogemos los parámetros de entrada. Los datos de entrada van a ser entonces una matriz, las columnas y las filas, todas empezando desde primera posición. Para ello se le pide al usuario que ingrese entonces el número de filas que quiere la matriz y el número de columnas, que nos capture pues esos datos y que entonces comience a ingresar el dato por dato lo que son las filas y las columnas. Para eso utilizamos el ciclo for. Ya después de esto que entonces nos procese toda esta información y a partir de ahí nos saque lo que es la matriz original. Luego que nos haga un proceso y que nos diga entonces que las columnas las convierta en filas y las filas en columna. Para esto entonces también utilizamos un ciclo for, que es importante para todo esto. Vamos a mirar cómo nos queda entonces esta primera parte. En el inicio nos dice ingrese el número de filas que va a tener. Vamos a darle una matriz de 2 por 3, 2 filas, 3 columnas, y a partir de acá entonces nos dice que comencemos a introducir los valores en cada posición. En la posición 1 vamos a darle 2, en la posición 2 vamos a darle 5, en la posición 3 vamos a darle 3, en la posición 1 le daremos el 4, y en la posición 2 le daremos el 1, y en la posición 3 le daremos el 0. Entonces él nos va a mostrar la matriz original, que sería 2, 5, 3, 4, 1, 0, 2 filas, 3 columnas. Y entonces su matriz transpuesta va a ser, las filas se convierten en columnas, sería 2, 5, 3 la fila, entonces sería la columna 2, 5, 3, 4, 1, 0 la fila, la columna sería 4, 1, 0. Y de esa forma entonces quedaría listo el punto 4. En el punto 9 nos están diciendo que realicemos dos vectores. Entonces que estos vectores tengamos la opción de sumarlos, restarlos o multiplicarlos, o en el caso extremo buscar la salida. Entonces para ello lo que hacemos es, como datos de entrada vamos a hacer lo que es el vector A, el vector B, y lo que es la suma, la resta y el producto punto. Al usuario le vamos a pedir entonces que ingrese el número de elementos del vector, y a continuación entonces que ingrese en cada posición su vector. Después le vamos a dar con un ciclo for la operación que se desea, ¿sí? Entonces por ejemplo está para la suma, para la resta, para la multiplicación o para la división. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Sencillamente se le pide al usuario que escoja entre una de las opciones para que pueda elegir lo que es suma, resta, multiplicación o división. Por ejemplo, acá está lo de la suma, aquí tenemos la resta y aquí tenemos la multiplicación. O en caso extremo, lo que es salir. Se hace todo el ciclo y entonces ya vuelve y se repite. Vamos a mirar entonces su funcionamiento. Ingrese el número de elementos del vector. Entonces le decimos que por ejemplo cada vector va a tener 3 elementos. Entonces vámonos para el vector A. El vector A va a tener por ejemplo los elementos 3, 5 y 1. Y en el vector B vamos a tener los elementos 2,
vamos a tener los elementos 6 y vamos a tener el elemento 1. Entonces a continuación nos va a decir que queremos: suma, resta o multiplicación de vectores, o en el otro caso, que es salir. Yo le voy a dar que tenemos la opción 2, que va a ser la resta. Entonces nos va a restar componente a componente, que dice la primera componente, que es de la, que es 3, menos 2, nos daría 1. La segunda componente, que sería 5 menos 6, que me daría menos 1. Y la tercera componente, 1 menos 1, que me daría 0. Y con esto daríamos fin el ciclo. Vamos a mirar en caso tal de que le digamos que quiere salir. Digamos que las componentes de los vectores van a ser de 2. Entonces decimos que el vector A va a tener las componentes 2 y va a tener el componente 4. Mientras que el componente B va a tener el valor de 5 y va a tener el valor de 1. Y entonces vamos a escogerle la opción 4, que dice que es salir. En esta opción, cuando yo se la doy, pues no me va a mostrar ningún resultado, puesto que da la salida y no nos hace ninguna operación. Y entonces estos son los dos puntos correspondientes al taller de laboratorio número 1. Muchas gracias.